de los aspectos que están ya más relacionados con investigaciones que se han hecho sobre el tema, aunque no sea directamente como lo que tú vas a hacer. Voy a un poco a iniciar como si iniciando la clase, ya, porque puse la grabación, no llegan más estudiantes y bueno, estarás tú solo, ¿no? Iniciando la clase donde estamos en esta semana. Estamos en esta semana trabajando con el marco teórico. Hay algo que has puesto que provoca. Manfredo ha puesto algo que está creando un ruido. A ver. Ya no está el ruido. Algo has conectado que se provocó un ruido que no puedes escuchar. Y bueno, estamos entonces estableciendo en el informe las partes que conforman el marco teórico, que es como lo vimos en el módulo anterior, y cómo nosotros debemos llenar estas partes. En el perfil, todo esto es un adelanto, un anticipo de lo que realmente va a ser el marco teórico ya de la tesis. Aquí lo que hacemos es ver ya los trabajos que se han hecho, que están relacionados con tu objeto de estudio, aunque sean 1, 2 o 3, lo que sea, después ya lograrás encontrar más. Y esos trabajos tú los estableces como antecedentes de investigaciones que se han hecho sobre tu tema de estudio, ¿ya? Con los autores. Importante, Manfredo, que hay que trabajar con el sistema APA. Cada vez que encuentras un autor, tanto para el marco conceptual como para el marco referencial, ¿no? Que estamos relacionados, el marco referencial y el antecedente de la investigación se pueden unir. Todo esto se puede establecer en una sola unidad como marco teórico, pero tiene que incluir estas tres partes, ¿no? O sea, antecedentes de la investigación, autores que han trabajado y referenciarlo en trabajos relacionados ya propiamente con lo que tú estás haciendo, y el marco conceptual. Tú tienes un listado de términos que tú has establecido ya y has establecido y ya has puesto conceptualizaciones, pero no aparece de dónde salieron esas conceptualizaciones, y eso es importante que se realice. O sea que debes colocar, ya creo que te puse por aquí un ejemplo. Por ejemplo, con el primer término, creo que es el primero, que dice imagenología. Entonces, aquí debes establecer el autor de este trabajo, si es que estudia la definición. Las conceptualizaciones que son tuyas, porque tú no encontraste a ningún autor que la conceptualice, cosa que no debe ocurrir, ¿no? Pero bueno. Entonces, si es tuya, tú dices que el autor de este trabajo, o sea, tú, ¿no? Considera, ya sea que está adecuado lo que dice otro autor, lo planteas. Por ejemplo, aquí en este ejemplito lo puse con respecto a lo que ya tú tienes, ¿no? Que tú pusiste directamente lo que es la conceptualización, pero debe iniciarse ya estableciendo una entrada. O sea, el autor de este trabajo o se considera en este perfil de investigación, ya el criterio, ¿verdad?, que define el autor, y ahí pone los datos del autor, ¿no? El autor tal, en tal año, ¿ya? El cual plantea, y si lo que vas a colocar es una definición exacta, ¿ya? Un texto exacto que has encontrado en un artículo en la web, en un libro, etcétera, etcétera, lo debes poner entonces entre comillas, porque es exactamente como aparece en la fuente. Si no lo vas a poner exactamente igual, le quieres hacer algunos cambios, ya entonces no se le ponen las comillas. Ahora, siempre es importante colocar tu postura. O sea, ¿qué tú consideras con respecto a lo que este autor establece? Sobre todo en función a cómo tú lo vas a utilizar dentro del trabajo que estás haciendo, o sea, dentro de tu estudio, hacia dónde va esta conceptualización. Es importante que así las vaya haciendo todas, se conforma
un estado del arte que se le llama, ¿no? Donde se hace una redacción importante desde el punto de vista que conforme la conceptualización por parte de un autor, puede ser que sea más de un autor, y con tu criterio con respecto a si estás de acuerdo, si coincide, si no coincide, si considera que hay algunos aspectos que no van a ser de interés para tu investigación, eso se debe plasmar. O sea, la redacción, en este caso estamos haciendo lo que hacemos para el perfil es algo corto, que se muestre todas las partes, ¿verdad? En una parte corta, como vimos en el módulo anterior, pero sí tiene que tener pudiéramos decir, la estructura gramatical adecuada a lo que es el marco teórico, o sea, a la fundamentación teórica. No podemos colocar cosas que copiamos y pegamos en nuestro documento y punto. No, tiene que estar, ¿verdad?, trabajada por el autor, o sea, por el investigador, o sea, por ti. No es ponerla directamente como está en el artículo, sino que tenemos que mejorarlo. Entonces hay que hacer un poco de ese tipo de trabajo, tanto para la parte del marco conceptual, que es donde estás conceptualizando los términos que tú consideraste los fundamentales en este caso, ¿no? En el perfil. Ya en el marco teórico se amplía, ¿no?, con otros términos si tú consideras que hay más. Ahora, en la otra parte, que sería la parte del marco referencial, he puesto aquí el marco referencial. No pusiste el nombre marco referencial, pero realmente no lo has hecho, porque lo que tú has hecho es continuar conceptualizando otros términos. Evidentemente son términos ya de corte pedagógico, pero siguen siendo términos de tu trabajo de investigación, o sea, ellos no pasan al marco referencial porque ya sean de corte más en función de pedagógico y no de la parte médica. De acuerdo, todos los términos, ya sean de la parte propiamente de tu objeto de estudio, que está en el campo de la medicina, como lo que es los términos que son pedagógicos, todos están en el marco conceptual, están conceptualizados, con la misma estructura. ¿Quién lo define? ¿Qué tú consideras sobre ello? Y anotando los datos del autor. Es importante, Manfredo, que siempre que te encuentres una fuente, vayas entonces a referencias, aquí te lo voy a mostrar en Word, a referencias, y aquí vayas a administrar fuentes y anotes los datos del autor. ¿Está bien? Esos aspectos son importantes que los incluyas para que después lo puedas utilizar a la hora de hacer tu índice, a la hora de hacer tu bibliografía. ¿De acuerdo? Hay que llenarlo porque se les solicita a ustedes que el trabajo se haya hecho utilizando el sistema APA, que no solamente trabaja las fuentes, sino que también, como vimos en la clase del módulo anterior, permite establecer el formato para poder tener bien la idea de trabajo de todo esto. Hemos puesto, puedes buscar en el módulo anterior, la documentación que hemos puesto para que lo puedas utilizar bien. ¿Alguna pregunta? Manfredo. Hola, sí, sí, le escucho, doctora. Con respecto al marco referencial, sí, indiqué algunos autores, los coloqué, las ideas y los artículos que ellos indicaban, entre comillas, pero como usted dice, creo que faltó más sustanciar la opinión subjetiva que tengo al respecto, ¿no? Con respecto al principio de los términos en el glosario donde yo definía los términos, bueno, realmente ahí creo que cometiendo un error, pensé que era suficiente con definirlo, hacer definición de los términos que se están utilizando en el cuerpo del perfil, ¿no? Pero muy bien, ingeniera, doctora, tendría que colocar las referencias de los autores, ¿no? Es Incluir importante, alguna definición o exacto, es interpretación importante, mía de Manfredo. esas definiciones, ¿no? Sí, es importante, Manfredo, que tú pienses primeramente
que lo que tú vas a hacer es para que lo lean otras personas, sobre todo los que te van a evaluar el trabajo. A veces hacen los trabajos pensando en que es para ustedes y posiblemente por eso no le establecen la estructura que está fijada por la metodología de la investigación. O sea, cuando hacemos un trabajo que va a ser utilizado desde el punto de vista ya sea para la lectura o propiamente para la evaluación del trabajo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que escribimos. ¿Está bien? Entonces, para ello estamos dando esta estructura. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, yo te voy a mostrar un marco teórico que ha hecho ya un tesista que ya aprobó. Evidentemente ya es a nivel de haber hecho la tesis, pero bueno, allá en la tesis es donde se amplía, pero la forma de trabajar, esta que te estoy diciendo, de citar los actores, se hace siempre. Por ejemplo, vamos a ver, estas son tesis que yo he participado como tribunal. Algunas no aprobaron, otras están aprobadas. Esta es una tesis, vamos a ver si es esta. Esta es una tesis muy buena, muy bien hecha, muy bien acomodada el trabajo. Evidentemente todo esto es la tesis, o sea, lo que yo te voy a mostrar no es sobre esta parte porque eso aparece ya cuando ya hayas terminado y establezcas la tesis. O sea que voy a ir hasta la parte de marco teórico, que es la que te quiero mostrar. Quiero mostrártela a ti y quisiera mostrársela a otro, pero bueno, veo que hoy hay escasez solamente son 6 y si faltan 5, pues nada más que quedas tú. Es complicado, ¿no? Esperemos que llegue alguno más. Vamos a ver, no puedo moverme directamente porque tengo la ventana del... Vamos a ver si ahora lo puedo hacer. Vamos a ver porque llegué de nuevo. Déjame ver específicamente en qué página está para ir directamente ahí y no perder tiempo. Mario, buenas noches. Buenas noches. Todo esto forma parte del trabajo de tesis de este maestrante. En este caso ya él es magíster, o sea, ya aprobó y salió muy bien. Ya se hizo su defensa. Vamos a ver respecto cómo fue. Aquí comienza, en este capítulo comienza su fundamentación teórica y ha puesto que está en la página 16, dice acá. Vamos a ver si es verdad. Porque yo pasé la 16 y no estaba. Creo que no.
No es este el trabajo que le quería mostrar. De todas formas, si lo encuentro, lo veo. Vamos a ver lo que hizo Manfredo en su trabajo en cuanto a lo que es el marco referencial y el marco conceptual. Voy a ir un momentito porque bueno, lo que les estaba mostrando me voy a demorar, no tiene muchas páginas y no ubico dónde está, no lo marqué. Vamos a ver el trabajo final del módulo anterior de Manfredo. Hay que organizar todo esto porque realmente es importante. Todo esto que estoy pasando, Manfredo, forma parte de lo que son los anexos. ¿Sabes? Me imagino que acá, ya cuando tú hagas ahora que termine el módulo, porque soy yo, te cuento que la que tengo que presentar una carpeta con todos los perfiles de ustedes. ¿Sí? Entonces, el equipo de evaluadores de estos perfiles de la unidad de posgrado recepcionan esa carpeta y hacen la revisión. Entonces es importante que la estructura desde el punto de vista lingüística y que lleve toda la metodología de investigación para hacer un proyecto de investigación sea la adecuada. Aquí hay aspectos que yo te marqué para que mejorar, ya lo hablamos en la clase pasada. Nos encontramos ahora revisando la parte de la fundamentación teórica. Aquí tuviste el diseño en marco teórico. En este punto nos encontramos. Ya todo esto que estoy pasando ya están en los aspectos a mejorar de la primera revisión, en la primera parte del informe. Aquí es donde empezaste el marco teórico, la fundamentación teórica, y pusiste los términos conjuntamente con las definiciones. No, tú vas a hacer un listado de términos y así le vas a llamar y lo vas a colocar en una página en los anexos. Tú vas a organizar tus anexos, ¿ya? Porque hay anexos que están lo utilizamos al inicio, ¿verdad? Para poder llegar a la idea, como fue el mapa mental, ¿ya? Para ya lograr llegar al problema, fuimos al FODA, fuimos al árbol de problema. Esos tres aspectos los vas a colocar anexos, pudieras ponerle un nombre, un título. Anexo número 1 puede ser, y él tiene un título que sería, por ejemplo, herramientas para la identificación del problema principal del estudio. Y aparecen estos tres. Después puede haber uno, puede ser que sea exactamente el de la parte de la fundamentación teórica, que se llame anexo 2, listado de términos, ¿ya? Para conceptualizar o para definir. Y entonces, así vas haciendo. Manfredo, ¿estás conectado? Manfredo. ¿Me escucha Manfredo? Aparece acá sin conexión. Mario. Mario. Doctora, yo estoy llegando y enseguida, sí, estoy llegando y enseguida me Ya. me conecto a mi red Wi-Fi y sigo sin ningún problema. Ya, Por muy favor, bien. mil disculpas. Muy bien, Mario. Sigo con Manfredo, que aparece aquí sin conexión. Y yo estaba hablando con él. Manfredo. Porque no hay nadie más. Puse en pausa Sí, se me cayó. puse en pausa la grabación. Sí, se me cayó la señal. Sí, va a disculpar, se me cayó la señal.
pero ya estoy dentro Sí, otra vez. Gracias por la espera, doctora. yo Le vi, yo agradezco. vi la, yo vi que estaba sin conexión. Aquí aparece en la lista de asistentes, aparece el estado. Ujú, Entonces, con respecto a todos esos puntitos que conllevan el marco teórico, te he puesto comentarios de cómo puedes hacer para que lo puedas mejorar. ¿Está bien? Ahora quiero que tú me digas lo que has ido entendiendo, porque ya que has tenido también dificultades con la conexión, puede ser que no te haya quedado la idea ujú. completa de cómo tienes que mejorar el marco Muy teórico. Cuéntame. obvio que doctora. Sí, sí, exactamente, doctora. Comprendido. Está muy bajito, no te puedes acercar más, no se escucha casi. Sí, ya. Bueno, en el marco teórico de lo que le comprendía justamente, entre las falencias que usted me comentaba, eran en las cuales yo mencionaba efectivamente o definía los términos, ¿no? Pero era muy textual al respecto, no hacía referencia de quién emitía esa definición y poco comentaban, ¿no? Eso en cuanto a los términos. Y correcto, referencial, si bien tengo las oraciones, los artículos de los autores, hago referencia del autor, pero no los comento, que justamente en eso creo es también que debo de... Ahora sí vas entendiendo. Ya vas teniendo una idea de cómo vas a confeccionar el marco teórico. O sea, es importante que tú vas redactando, ¿verdad? Te encontraste O sea, en la parte de la la percepción conceptualización. subjetiva que yo tengo de Buenas los noches, conceptos. Cecilia. No sé si... Sí, sí, exactamente. O sea, lo que te digo a ti y a todos, que ustedes van haciendo una narración desde un punto de vista Ujú, sí, expositiva, desde el punto de vista de lo que tú te vas encontrando, digamos. Estás buscando la conceptualización como lo que tú tenías acá, yo te anotaba aquí, por ejemplo, del núcleo de tu trabajo, ¿no? De lo que es la imagenología, y tú te encuentras un autor que la conceptualiza para la parte del marco conceptual, y tú lo dices, buenas noches, Cecilia, y tú lo dices, o sea, tú dices el autor y pones el nombre, ¿no? Pérez, el apellido, ¿verdad? Y pones coma y entre paréntesis el año. Conceptualiza el término de imagenología de la siguiente manera. Ahí como yo te puse, dos puntos y colocas, si lo vas a colocar como mismo lo tiene el autor, o sea, es una cita textual, lo pones entre comillas. Ahora, tú puedes expresarlo con tus palabras, ¿ya? Entonces ya no utilizas las comillas. Ahora, por otro lado, cuando termina, tú planteas si estás de acuerdo, si se considera adecuado. Lo puedes poner al principio, como te he puesto aquí en la tabla, ¿ya? Se considera adecuado lo que plantea este actor, que es lo siguiente, y de esa manera ya tú estás diciendo que tú estás de acuerdo, o sea que tu postura coincide con lo que se ha establecido con esta definición. Es posible que en algún momento no estés de acuerdo, te encontraste la definición de tal término y tú planteas al actor Rodríguez en el 2017 define el término tal, ¿ya? Estableciendo los siguientes aspectos y lo pones. Los cuales son los aspectos, cómo lo define. Y después dices, pero no es adecuado no se considera esta conceptualización adecuada para los fines o para el propósito de la investigación que se está planificando en este caso, ¿de acuerdo? O sea, tú vas explicando, tú vas realizando una estructura de arte, ¿no? O sea que cuesta un poquito tal vez porque no han hecho investigación y es lo que yo decía en la unidad de posgrado, que ustedes, muchos no han hecho tesis, no han hecho toda la investigación. ¿Has hecho tú, Manfredo? Creo que de nuevo se le ha caído la conexión a Manfredo. Cecilia,
¿Tienes audio? Doctora, Buenas noches, Mario. ¿Cómo vamos? buenas noches, ahora sí, ya estoy listo. Hice las debidas correcciones, ya lo mandé en el primer trabajo que nos dio. Ahora me imagino que viene la segunda parte directamente. Yo sigo teniendo una pequeña duda, que la verdad es que me está complicando justamente a la hora de elaborar mi antecedente y el marco referencial. La verdad es que quiero saber la diferencia realmente. Ahorita estoy un poco confundido entre el antecedente y el marco referencial. Bueno, realmente no hay diferencia. El problema está en que normalmente son trabajos que se hicieron con anticipación, por eso son antecedentes de investigaciones que se hicieron anteriormente a la que tú estás desarrollando. Y las otras, ¿verdad?, que tú referencias son cualesquiera que se han establecido y que tú consideras que son importantes. Se puede mezclar. O sea, yo se los divido en partes para que ustedes rellenen todo. Ustedes pueden integrarlo. Pero es mucho mejor, por ejemplo, puede ocurrir que la parte de lo que son antecedentes a la investigación, si no tienes casos muy interesantes que quieras colocar como antecedentes de la investigación, que son lo que te llamó la atención, ¿verdad?, lo pones dentro de la parte del marco referencial donde están los trabajos de autores, ¿verdad?, que han trabajado en tu objeto de estudio y que si han sido trabajos que se han hecho con anticipación, pues son también antecedentes y no establezcan ningún tipo de problema con ellos. Acá inclusive les voy a leer, estoy aquí buscando la guía que ha mandado la unidad de posgrado para la elaboración del perfil, que yo estoy en desacuerdo con muchos aspectos, ya lo he dicho a ellos, porque hay partes que cuando uno lee el trabajo que envían los estudiantes, ya las tesis, evidentemente para la tesis pasa igual, este es para el perfil, es la guía que tienen ellos para revisar el perfil. Entonces voy a buscar ahora la parte donde tú me estás preguntando con respecto a la fundamentación teórica. Vamos a ver por dónde está. Aquí están. Estos antecedentes que aparecen aquí, Mario, son antecedentes del problema. ¿Ya? Antecedentes del problema. O sea, cómo surge el problema identificado, cómo ha ido evolucionando el problema, es lo que se coloca aquí a nivel de introducción e antecedentes, ¿sí? Ahora, los antecedentes de la investigación, como te decía, son investigaciones que tratan sobre el tema de tu estudio, ¿ya? Y que tú consideras que lo debes citar porque te han ayudado a guiarte en cómo desarrollar tu trabajo, lo que tú propones para resolver el problema. Y que decía que se puede incluir dentro de lo que es el marco referencial. En algunos momentos hay quien establece solamente la parte de un marco teórico e integra todo ahí. Por ejemplo, mira, aquí se encuentra lo que dice en el punto 7, el marco teórico en la guía de elaboración del perfil que tiene la unidad de posgrado. Dice, el marco teórico incluye las teorías y los conceptos que se constituyen en la pieza clave de la tesis, que conecta el problema con el abordaje metodológico del mismo. Dice, le llamamos conceptual referencial porque en él se esclarecen los conceptos y se refieren los autores y los trabajos que han contribuido más, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, al conocimiento del objeto de la investigación que nos ocupa. Es posterior al planteamiento del problema
y anterior a las definiciones metodológicas del trabajo de investigación que se desea realizar. Se trata de la elaboración de un texto cuya lógica es propia del investigador, lógica que es coherente con el enfoque que el investigador quiere dar a su investigación. En el caso del perfil de tesis, solo vamos a exigir la estructura que se dará al marco teórico, conceptual, referencial y las referencias. Recuerde que en este paso de lo que se trata es de una recopilación documental que lleva a la clasificación de los documentos y a la utilización de métodos y estrategias para analizar los mismos. Se adjuntará un avance de la búsqueda, selección y procedimiento de la información, es decir, fichas utilizando el modelo del sistema APA, ¿ya? De los textos leídos. Una vez elaborado el marco teórico, se suele revisar las preguntas y los objetivos de la investigación. Eso es lo que dice la guía que nos han enviado, ¿ya? De la unidad de posgrado para que nosotros lo podamos desarrollar con ustedes. Pero bueno, como ven, en el marco teórico es una integración de todas las partes. Es por ello que yo se los descompongo para que ustedes puedan colocar de todas las partes un poquito. Evidentemente, nosotros lo hemos empezado a hacer en el módulo anterior y ahora en este módulo lo seguimos perfilando. Es importante que cualquiera que lea el trabajo vea partes de conceptualizaciones de términos y que vea partes de referencia, ¿verdad?, de trabajos que han hecho los autores. Y bueno, queda bonito, queda elegante cuando separamos eso, ¿no? O sea, lo ponemos directamente marco conceptual, marco referencial. Si quieren, ya dentro del marco referencial está incluido los antecedentes de la investigación. ¿Sí? Mario, ¿de acuerdo? Eso quedó claro, doctora. Eso ya me quedó un poquito más claro sobre lo que va en el marco referencial y en el antecedente del problema. Perfecto. Tengo otra consultita acá también. Estaba viendo sobre la nota al pie. Y acá tengo la inquietud y la duda. Sobre la nota, ¿leíste el documento? Sí, leí el documento, leí el documento. Pero he revisado otras tesis y he visto, y quiero a ver que me saque la duda, cuando yo pongo la nota al pie, pongo la misma referencia de la nota al pie en la bibliografía, que está en la bibliografía, ¿o cuál es la diferencia? Voy a revisar ahora si la estructura de la bibliografía ha variado con respecto a la que trabajamos normalmente. Pero según lo que se ha tenido en cuenta hasta antes que me mandaran esta guía, se utiliza el primer apellido del autor, coma, el año en que se ha elaborado es el artículo o el libro, ¿ya? 2 puntos o un punto, solo un punto, el título del autor del artículo o del libro, y a continuación los datos de edición, ¿no? Dónde se hizo la edición, en qué año, y si has utilizado un libro y tienes las páginas, colocar las páginas. A nivel del perfil no se es muy exigente con ese formato, pero sí se va a ser exigente cuando ya estés haciendo la tesis. Y eso ya aparece en la guía para hacer la tesis, que yo se los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan. Los dos se los voy a subir para que ustedes lo tengan, ¿ya? Que con ellos lo van a revisar. Van a revisarle sus perfiles. ¿Está bien, Mario? Doctor, ahí en una parte donde se cortó su voz y no la pude escuchar. A ver, dime qué parte. Estaba hablando, no sé, en la bibliografía, perdón, en la nota al pie van las páginas, porque en la bibliografía no van las páginas, ¿no es cierto? O sea, No, que en la nota al pie voy a poner de la página, tanto. Tú le puedes poner de la página 5 a la página 7, digamos. Sí, y pones 5-7. Ya se entiende que esas son las páginas. Pero eso es en la nota al pie. En un libro.
Actualmente utilizamos mucho la web. La mayoría de nuestras fuentes son establecidas por la web, pero en la web aparece el artículo, aparecen todos los datos del autor y los datos de edición. Posiblemente lo que tengamos que colocar la dirección del sitio web, que es lo que aparece en lo que yo te envié. ¿Sí? Mario, aquí estoy revisando lo que tú enviaste para práctico, para el primer práctico de este módulo. Ahí seleccionaste antecedentes, problema. ¿Por qué? Esto fue lo que transformaste. Por- Dime. sí, eso fue lo que yo le pregunté hace un momento porque todavía tenía que Ah, hacerlo, o sea, tenía que sacarme la duda. pero Y ya, ya ahorita como me la saqué, tengo que estudiarlo mejor. ya. Estos antecedentes son del problema, son antecedentes del problema. O sea, cómo surge el problema, cómo evoluciona el problema, etcétera. O sea, es antecedentes del problema, ya, y se coloca a nivel de introducción. Ahora, de lo que estamos hablando para para esta segunda semana en la mejora de nuestro perfil, es con respecto a antecedentes de la investigación, de investigaciones que se han hecho para, ¿ya?, resolver el problema. O sea, tratan sobre el objeto de estudio, investigaciones que se han hecho. En este caso, antecedente del problema no puede, inclusive en antecedente del problema, establecerse desde el punto de vista de la observación que tú has realizado, de aspectos que conoces, de cómo surge el problema, aunque no necesariamente tiene que ser local. Puede ser que esta situación se manifieste a nivel, digamos, puede ser de todas las universidades, puede ser que se establezca en una forma más voluminosa, pero normalmente si trabajan a nivel de la carrera, que es lo que más hacen ustedes, y lo hacen a nivel de un contexto, pudiéramos decir, el individual del trabajo, entonces es elaborado por ustedes. Normalmente no tienen ahí que citar autores. Ahora, en la parte del antecedente de la investigación, sí. Es ahí donde sí tenemos fuente, porque hemos ido haciendo una búsqueda y nos hemos encontrado trabajos que tratan sobre la gamificación, ¿no?, tu tema de estudio. Y entonces ese trabajo nos interesa algunos detalles, y es lo que tú vas a colocar dentro de la parte de tu marco teórico que trata sobre antecedentes de la investigación. ¿Está bien? Es otra cosa. Revisando acá yo te ponía que, bueno, evidentemente nos encontramos, este trabajo todavía no es el final, pero el título no va en la carátula, ¿ya? Que es lo que te puse acá. El título va en la carátula, no se coloca. Aquí en esta página comienza con la introducción, que está en función a cómo se encuentra el objeto de estudio en este momento. Tú aquí narra la sociedad actual, se encuentra entremezclada con la generación del milenio, haces un análisis de cómo se encuentra esta situación que está relacionada con tu objeto de estudio desde el punto de vista de lo que es la gamificación educativa. Ahora, aquí marcaste, ¿verdad?, antecedente del problema, creo que te quedó claro ya. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Esto antecedente del Sí, problema. doctora. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ya me quedó claro. Entonces, bueno, aquí empezaste, lo que has puesto está bien, o sea, cómo el problema surge, ¿no? O sea, cómo se empieza. Tú específicamente estás estableciéndolo no como problema, porque si nosotros, voy a bajar un momentito a buscar la identificación del problema, que creo que todavía ahí lo ponía al revés, si no me... Sí. ¿Ve? Aquí tú pones identificación del problema, todavía no hay. Puse aquí todavía no lo expresa. Aquí es colocar identificación del problema y decir ausencia, falta de... ¿Cuál sería la identificación de tu problema? Porque no lo anotas. ¿Cuál es el problema que tú vas a resolver? ¿Dónde se crea el vacío? Dime, Mario, porque no sé por qué está ocurriendo esto, y esto es fundamental. ¿Cuál es tu problema de estudio? Y se expresa en forma corta, es una oración nada más. Acá en mi árbol de problemas está como
desconocimiento de la gamificación educativa ¿Cómo? como ¿Cómo? recurso didáctico en el No te escucho bien. perdón, está como problema el desconocimiento de Ya, la gamificación vamos a anotarlo. educativa Desconocimiento. de la gamificación. Sí, pero a ver, una cosa, Mario. Desconocimiento esa es una. Estoy pensando que ese proceso de la gamificación educativa es una, pudiera decir, una herramienta que tú vas a utilizar para resolver un problema que tiene la carrera donde tú trabajas. Pero ese problema tú no lo has dicho todavía y lo estás escondiendo. O sea, fíjate que ahora te lo pregunto y tú no me lo dices todavía. Desconocimiento de esto, no, ese no va a ser el problema. Pasa algo en la carrera de actividad física para lo cual tú le vas a aplicar ya esa gamificación, que siempre lo digo mal, ya. Pero esa es la solución que tú le pretendes dar. ¿Pero a qué problema? Tú no lo has dicho. El problema es que los docentes ahorita usan las TIC, pero las TIC que utilizan son muy pocas, son TIC básicas, como el PowerPoint, el correo electrónico. Mario, o sea que esas... Sí, te digo algo, bueno, actualmente el número de trabajos que se han hecho con respecto a poco uso que le dan los profesores a las TIC, ¿no? Al uso de las tecnologías, es enorme, es enorme. ¿Está bien? O sea, decir que hay insuficiente uso de las herramientas, ya hoy te comento que está muy trabajado eso. Yo te sugiero buscar otro aspecto que sea producto de que no usan las tecnologías, ¿ya? Las nuevas tecnologías, la genética, vamos a decir. ¿Qué está provocándose en la carrera de actividad física? ¿Qué se está provocando? ¿Qué provoca eso? Ahí me voy, doctora. Lo siguiente es que las dos generaciones que están ahí, esas dos generaciones tienen, ¿cómo le puedo? Características totalmente distintas. Y las TIC que ocupan los docentes ya no son las suficientemente efectivas como para llamar la atención de estas dos generaciones. Y es ahí donde entra lo que es la gamificación educativa. Perfecto, que es un pero proceso de implementar las ¿qué provoca que no? Exacto, las metodologías. ¿Qué le provoca al estudiante eso? ¿Qué le provoca? ¿Dónde está la dificultad que se está provocando? Ahí no llama la atención, los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales ya no son totalmente efectivos. También la distracción del estudiante porque está totalmente, ¿cómo le puedo decir de esta manera? Está totalmente su atención dirigida hacia los celulares y hacia otros medios que le llaman mucho más la atención que el contenido y la forma como lo da los docentes actualmente. Ya, pero fíjate, todavía no me has dicho el problema como tal. Yo pudiera decirte para sugerirte algo y después a partir de ahí que tú logres encontrar la forma idónea que esto puede provocar, ¿verdad? El problema está en un bajo rendimiento académico, ¿verdad? Lo que eso provoca es una falta de atención hacia los contenidos. Que los docentes no lo sepan, que no lo apliquen. Eso pues es algo muy dado, ¿no ves? Yo te estoy cuidando, yo te estoy conservando, igual que Cecilia que debe estar escuchando con respecto a su tema, porque la temática tiene que ser una temática que esté a nivel, ¿verdad?, de una maestría. Entonces yo trato de que ustedes pongan aspectos que son elevados, porque si ponen como si fuera una tesis de grado, ¿ya?, de la que ustedes hicieron o posiblemente debían haber hecho, no sé, para vencer su título de licenciatura. Entonces sí, ahora tratamos de buscar para qué se utilizan las nuevas tecnologías en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué logran ellas? Y eso es lo que está ocurriendo
porque como no la están utilizando, se está provocando algo. ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que tú identificas que El está? bajo, ¿Cómo? la falta de atención de los estudiantes hacia los contenidos o hacia la manera en que el docente da su clase de manera Y tradicional. si los Y al estudiantes haber no, si los estudiantes tienen bajo esa falta, ¿qué está pasando? ¿Qué les pasa? tienen un bajo rendimiento. Eso es lo que te decía. O sea, tú pudieras colocar bajo rendimiento académico, que también lo expresas de otra manera, bajo rendimiento académico, porque puede ser Lo que, redacto mejor. sí, tú lo redactas, pero puede ser bajo rendimiento académico académico de los estudiantes. Ahora, porque el problema está en que la propuesta que tú vas a hacer estaría en función a cómo vas a elevar este rendimiento académico, porque este sería el problema. Ahora aquí sí podemos poner bajo rendimiento académico del estudiante por ausencia o por no uso adecuado o no uso de la tecnología, de las TIC, después tú lo pones, de las TIC en las clases. Porque realmente tú encuentras que la problemática es por la falta de la tecnología, ¿ya? Como no utilizan las tecnologías, no preparan sus herramientas a través de las plataformas virtuales que tantas hay, porque yo, por ejemplo, en los cursos que son presenciales, claro, a nivel de posgrado, yo utilizo la plataforma que me permite el Facebook como grupo cerrado. Y ahí el estudiante les pongo video, le pongo análisis, le pongo gráfico, le pongo artículos para que analicen. Entonces, eso ayuda a que el estudiante pueda tener un mayor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr un mayor rendimiento académico. ¿Está bien? Ahora, ya como lo hemos puesto, fíjate qué cortito es, ya lo puedes mejorar, pero eso ya sí es un problema, ¿ya? Que hay un bajo rendimiento académico en los estudiantes, ya evidentemente tienes que poner en los estudiantes de la carrera de ciencias de actividad física en tal semestre, porque es importante que ubiquen el semestre o la asignatura para que el trabajo no sea todo para toda la carrera, porque eso sería un trabajo muy amplio para ustedes y si no lo desarrollan así, entraría en contradicción con lo que han establecido en el perfil. A ustedes le van a aprobar que ustedes vayan por este camino, ¿sí? Doctora, ahí, pero si lo pongo de esa manera, bajo rendimiento académico en los estudiantes por el uso de las TIC, ¿no sería No. Por dirigida parte la de los solución docentes, hacia el... ya, tú lo vas a acomodar con todo lo que bajo Ah, rendimiento académico en los estudiantes de la carrera tal, ya, por el no uso por parte de los docentes, tú lo elaboras después mejor, por el ya, no uso, por el no uso. en las clases, por parte de los docentes en las clases, porque tú lo ves como un problema de los docentes, por parte de los docentes no lo están aplicando. Y evidentemente, fíjate que esto revoluciona lo que has hecho, porque hoy los profesores, es una exigencia, creo que ponías algo ahí con respecto a la UNESCO y todo lo que se exige, está en los planes actuales, es lo que el proyecto TUNI quiere para América Latina, ¿no? Que se establezca la inserción de las tecnologías para que haya, ¿verdad?, la posibilidad de establecer el enfoque de competencia. Y los profesores se encuentran en un pasado, o sea, están en clases tradicionales donde solamente era la interacción oral, ¿no? Ellos solamente hablando y los estudiantes tomando nota y punto. O sea, eran dictados los que había. Y eso es precisamente lo que tú tendrás que narrar, ¿no? O sea, bajo rendimiento académico de los estudiantes, producto de, tal vez aquí, mejorar aquí, tú después lo sigues, producto de el producto del no uso de las TIC por parte de los docentes de la carrera. Por parte de los docentes de la carrera en las clases. Evidentemente todo eso después lleva una explicación, pero la identificación del problema es en pocas palabras, en forma exacta,
cuál es el problema que tú vas a transformar. Sobre eso se mueve toda la investigación. ¿Ya? O sea, el problema sin duda alguna se ocasiona porque los estudiantes no están aprendiendo, no están teniendo el desarrollo que hoy se necesita. Y una situación que tú observas es que los profes no utilizan la tecnología, entonces ellos se encuentran en un modelo tradicional. Ellos no elaboran su blog, no les exigen a los estudiantes que elaboren su blog, ellos no les solicitan a los estudiantes que utilicen las herramientas virtuales que hoy hay un mundo digital completamente para todos los aspectos, ¿verdad?, de la didáctica, que llevan a que el estudiante que está en el mundo, como tú dices, eso hay que relacionarlo, y es mucha verdad, que el estudiante es más tecnológico, a diferencia del docente. Y precisamente hay ese problema porque el profe no quiere cambiar. Y eso trae otras situaciones porque habrá que reemplazar a profesores que no quieren cambiar porque el estudiante lo necesita. Todo eso. Pero, ¿cuál es el problema que se está provocando? Un bajo rendimiento académico en los estudiantes. Evidentemente, producto de eso, por acá, en tu objetivo general, tú dices que diseñar una propuesta metodológica de gamificación educativa como recurso didáctico mediante actividades tecnológicas, habría que ver cómo es eso, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la carrera de actividad física. Colocar, te decía, toda la carrera de actividad física puede ser peligroso para tu tesis. A nivel de perfil no hay problema, pero a nivel de tu tesis sí, porque es un trabajo donde porque tú tienes que después, a través de la población y la muestra que tú establezcas, ya tienes que verificar, demostrar que el problema se resolvió. Entonces hay que ver si con un pequeño grupo los estudiantes van saliendo mejor si aplican esta propuesta metodológica tuya. Tú lo tienes que demostrar porque tendrás una hipótesis que lo tenemos para revisar en la próxima semana, donde seguramente está relacionada con que un diseño de una propuesta metodológica de gamificación educativa como recurso didáctico permite el aumento, el mejorar, ¿ya?, el rendimiento académico de estos estudiantes, ¿ya? Entonces, hay que demostrar que eso se va a cumplir y eso es un aspecto importante del trabajo de tesis. O sea, cualquier cosa que nosotros hemos hecho el planteamiento aquí en la planificación, después repercute porque es lo que vamos a hacer, estamos planificando y es lo que vamos a hacer en la investigación. O sea, debe ocurrir es viendo a dónde vamos. Tú tienes que preparar estas propuestas metodológicas, por eso te decía, posiblemente yo te recomiendo que lo hagas en las materias de un determinado área de formación de esta carrera de actividad física, donde participen 5 o 6 materias y de ahí tomar los contenidos más importantes y a ellos le aplican la propuesta metodológica, que es lo que diría en un capítulo de propuesta de solución del problema que tiene la tesis. ¿Está bien, Mario? Sí, entendido eso. Tratar de reducir mi muestra de trabajo. Una consulta más. ¿Podría plantearlo de la siguiente manera, doctora, a ver qué le parece? Bajo desempeño académico de los docentes por insuficiente uso de las TIC, provocando el bajo rendimiento del estudiante. Sí, pero entonces el bajo rendimiento del estudiante quedó como una condición secundaria. Y tú tienes que trabajar entonces con respecto al desempeño de los docentes. Tú tienes que trabajar con los docentes. La propuesta que tú hagas para los docentes y la comprobación que yo te digo que tienes que hacer es con los docentes. Tú analizas por cuál camino quieres irte. Tienes que ver hacia dónde iría tu investigación. Tu investigación va a ir en función de la solución del problema que tiene que estar en el objetivo general. O sea, ese diseño está dirigido hacia los docentes. Esa propuesta metodológica de gamificación educativa tú la tienes que comprobar entonces en una muestra de docentes donde
se realice la labor y se vean los resultados, porque tú estás diciendo que influye en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Está bien? Doctor, ahí para salir de duda, yo me quiero dirigir directamente hacia los docentes, plantear lo bajo un poquito, el diseño de una propuesta metodológica hacia los docentes. Entonces, para dirigirme hacia eso, lo haría... Sí, déjalo ahí atrás. Deja ahí atrás lo que provoca bajo rendimiento, déjalo ahí atrás. Y sigue, y lo dices así como tú me dijiste, o sea que bajo nivel de trabajo metodológico por parte de los docentes que afecta al desarrollo del el rendimiento académico de los estudiantes. Lo dejas para atrás, pero el problema está entonces en los profesores y en sus metodologías que utilizan, que son metodologías tradicionales, ¿sí? Trata de elaborarlo así como me dijiste ahora, modifícalo bien para que lo puedas trabajar. Entonces, lo que tendría que comprobar después, ¿ya? Hemos puesto en la parte de marco metodológico una descripción de cómo tú vas a demostrar, ¿no?, el cumplimiento de... Doctora, ahí explicarás todo cómo lo vas a hacer. Antes que avancemos un poquito ahí, doctora, por favor. Ahí yo me dirigiría, antes que avancemos un poco, yo me dirigiría directamente con lo que hicimos ahorita ya en el tratamiento del problema, o con el que yo le acabo de mostrar, dirigido hacia los docentes. No, yo le puse un ejemplo. Tú utilizas el que tú entiendas que es el que tú vas a trabajar. Yo te puse una idea de cómo se establece una identificación del problema, pero tú lo haces de la forma que tú consideras. Yo puse aquí el bajo rendimiento académico pensando que esto es lo que tú necesitas, o sea, es lo que tú necesitas resolver, pero parece que no. Entonces tú lo acomodas en función a que los docentes, ¿no?, tienen o sea, me decías que la actividad metodológica que ellos desarrollan en clase o en general en su proceso de enseñanza-aprendizaje es débil, lo cual provoca... Exacto, eso. Eso está bien. Pero fíjate cómo la identificación del problema tiene núcleo, por eso yo les insisto tanto, cuando a mí me traen una tesis que me obvian, no me ponen no me ponen por ningún lado directamente identificación del problema, cosa que van a ver ustedes, y es por ello que no le quisiera subir la guía, pero bueno, es la guía que mandó la unidad de posgrado. Lo tiene inmerso dentro del planteamiento del problema, que se debe hacer la formulación, pero no directamente. Y a mí me gusta que directamente lo ponga identificación del problema y formulación del problema, porque ambos aspectos son fundamentales para el mismo investigador. ¿Qué usted tiene que resolver? Lo que usted ponga aquí. Lo que tú vas a resolver es el problema que se pone acá en la identificación del problema. Y la formulación del problema tiene la interrogante de cómo se pretende resolver, que tú has puesto aquí, el diseño de una propuesta metodológica de gamificación educativa docente como recurso didáctico. Mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de actividad física. Es una pregunta, la formulación del problema ya está correctamente. Lo que falta es, ¿cuál es el problema? Que lo tienes que establecer como tú me acabaste de decir ahora. Carla, buenas noches. Carla, yo no pensaba que tú estabas en este módulo. Carla está sin conexión, me parece. Igual que estaba hace un ratito Manfredo. Bueno, les comento que en esta semana nos encontramos, como ya hemos planificado desde el principio, mejorando nuestro marco teórico. Es importante que ustedes establezcan cortito un trabajo que haga llegar a cualquier revisor de su perfil, que usted ha logrado hacer una búsqueda donde ya conoce trabajos que se han hecho relacionados con su objeto de estudio, quiénes han sido los autores, ¿ya? Es importante que se establezca la parte referencial que utilicen el sistema APA desde el punto de vista de la administración de fuentes, que ustedes
establezcan su propuesta. Por ejemplo, no, es Cintia, creo que es Cintia, que ha establecido la ficha, es lo que ella ha utilizado. No sé si eso se lo aceptan, porque como yo les leí aquí en la guía, pueden establecer, dejar la ficha como yo les solicitaba, y también que una vez que está en la ficha, usted tomara esa ficha y las arrojara en el marco teórico, o sea que en cada parte donde tienen que ir lo que lleva la ficha. No solamente son las fichas, ni tampoco solamente el documento, sino que sea ambos a nivel de planificación. Les va a dar más, los va a ayudar. Recuerden que usted tiene que hacer lo que le ayude a que lo aprueben. Usted está convenciendo a las personas que van a revisar su trabajo para que le aprueben su perfil. Entonces usted tiene que hacer el trabajo sumamente fino y elegante. De lo contrario no le van a aprobar el trabajo. Y el proceso no termina ahí. O sea que ya no le aprobaron el trabajo y le dirán, tiene un mes o no sé cuánto, 10 días para que lo vuelva a presentar. Ya lo tienen que hacer ustedes solos. Porque cuando terminemos este módulo, el día 12 creo que terminamos, bueno, vamos a mirar por aquí, creo que sí, que es el 12. O sea, estamos terminando, hoy nos encontramos en la segunda clase y es 21, aquí tenemos la tercera, 28, después tenemos el 5 y después tenemos el 12, ya el 12 de diciembre, ¿no? Donde ya aquí estamos terminando. Ahí termina el módulo y con ello termina ya la parte electiva de la maestría. Entonces, es importante que ustedes ya concluyan ese trabajo. Yo decía al principio de la clase hoy que ese trabajo, los trabajos de ustedes que ustedes me suban ya tienen que ser los perfiles con todo el formato, con muy bien hecha la carátula, teniendo en cuenta, como veíamos en la clase pasada, que utilicen el tipo de letra, el tamaño de letra, que utilicen el interlineado, los márgenes. Tiene que tener la carátula, ¿verdad? Con el título, van la carátula y los datos, ¿verdad? Los datos de usted y perfil, ¿no? Perfil de investigación. Todo eso bien hecho, ya más o menos un índice de los aspectos que lleva, el trabajo que están haciendo. Es importante que ese índice ya lo podían hacer ya utilizando lo que han colocado en la administración de fuentes, ¿no? Eso es importante. Hay una responsabilidad muy grande de ustedes. La mayoría, yo me he dado cuenta, excepto Manfredo, creo que tampoco Claudia era de ciencia de la educación, pero la mayoría de ustedes son de ciencia de la educación. Entonces ustedes tienen que ser muy exigentes porque ese es su especialización, ¿ya? Trabajar con estudiantes y preparar trabajos que estén dirigidos, ¿ya?, a una presentación desde el punto de vista lingüístico que sea exactamente la que lleva a cabo la metodología que se está estableciendo. Entonces, a veces cuando estamos nosotros haciendo un trabajo de este tipo, nos quedamos un poco perdidos porque la profesora me está explicando aspectos, tengo mucha documentación de cómo hacerlo, pero no tengo la experiencia, ¿no? Y es importante ahí que no tengo la práctica de haberlo hecho antes y nos encontramos a nivel de maestría. En esos casos yo les digo, y les he dicho desde el módulo anterior, que tienen que revisar trabajos que se han hecho. Inclusive puede ser que revisen trabajos que no necesariamente sean de su objeto de estudio, solamente para ver la estructura de cómo se acomodan los aspectos en la parte del marco teórico, cómo hay algunos que lo hacen muy bien, otros no lo hacen bien, a pesar de que están aprobados. Pero lo que usted tiene que saber es que a veces hay personas que tienen suerte, vamos a decirle así, y aprueban independientemente de cuando uno lo revisa y dice, pero ¿cómo van a haber aprobado? ¿No? Pero bueno, o sea, eso lo desechan, eso no lo toman, pero hay trabajos que le van a dar, ¿ya?, exactamente la idea de cómo va a ser el suyo. Eso es importante, que ustedes lo revisen. ¿Está bien? Marcos teóricos, revísenlo. Cómo lo expresan
las personas. Hay una gran tendencia a que el estudiante, digamos, en el marco conceptual, encuentre la definición de los términos y como mismo se le encontró, la copia y la pega en su hoja y con ello terminó. Pero no es así. En el marco conceptual, hablando de esa parte, usted busca un autor, puede ser suficiente para este perfil, pero puede ser que sean dos autores y usted plantea, ¿verdad?, la definición del término X, ¿ya? Y usted plantea, ¿ya?, el autor Pérez en el 2017 define o conceptualiza el término de la siguiente manera y coloca exactamente como lo ha escrito él en ese artículo, en esa revista, en ese libro. Y si es exactamente, lo coloca, lo pone entre comillas. Ahora, si usted lo va a elaborar, o sea, que lo va a expresar con sus palabras, ya no tiene que poner las comillas. Pero después tiene que poner su postura. Usted tiene que colocar si usted está de acuerdo con lo que establecen el autor o está en desacuerdo y por qué. Eso tiene que desarrollar con cada uno de los términos que usted ha escogido en el listado de términos. Lo mismo va a ocurrir en la parte de marco referencial, ¿ya?, donde usted ha buscado trabajo, digamos que para lo que hablamos con Mario ahora, en cuanto a que los profes no utilizan tecnologías que ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante tenga un mejor rendimiento. Y nos encontramos, la web está llena, o sea, si usted va a las defensas de, o sea, trabajos que se han defendido, está el trabajo completo, está toda la tesis, usted la puede descargar. Y lo que quiero es que vean la parte de cómo enfocan la parte de la fundamentación teórica. Pero yo le estoy dando una idea, porque en la ficha hemos visto que hay una parte donde dice su propuesta, qué es lo que ustedes entienden, o sea, su postura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando revisamos, vemos que han dejado exactamente como el autor lo puso. Ya. ¿Qué piensa usted? No se pone. Y en otras ocasiones lo pone como si fuera de usted. Y es posible que sea de usted. Pero si la conceptualización usted la ha puesto según su criterio, porque no encontró un autor que lo haya puesto como usted considera que debe ser, usted lo dice, ¿ya? La definición de tal término, según el autor de este trabajo, es, y usted lo pone, pero usted tiene que decir que eso es suyo. Ahora, cuando no sea suyo, usted tiene que poner quién fue el que lo escribió y después si usted está de acuerdo con ese autor. Entonces, esas cosas son las que hacen que el trabajo realmente tenga la seriedad que debe tener. ¿Está bien? Cecilia, ¿cómo vas a abordar el cambio que vas a establecer, que me comentabas en el WhatsApp? Doctora, estoy perdida realmente, para ser sincera. He visto las observaciones, bueno, ya las leí, las observaciones que me hizo y, o sea, me gustaría conservar el tema del análisis del estrés y de qué manera afecta, ¿no? Al estudiante, pero no sé cómo mejorar para que entre al área de la educación superior, o sea, de la maestría que estamos haciendo. Sí, porque yo te decía, y ya me doy cuenta que ya estás comprendiéndolo, que el estrés es un síntoma que ocurre posterior a una causa. Entonces, porque desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, sí, el estrés como una enfermedad, vamos a decir, ¿no? Pero que yo digo, ¿cómo tú vas a poder resolver esa situación? Tal vez puedes enmascarar el estrés en otro sentido y entonces utilizarlo. Porque bueno, realmente, como yo te decía, desde el módulo anterior yo te vengo estableciendo eso, ¿no? Como me preocupa que no te vayan a aceptar el tema, no te lo vayan a aceptar porque consideren, como yo considero, que no sería un trabajo propiamente de educación superior,
porque es verdad que el estrés se provoca en los estudiantes, se provoca en todas las personas. Hay momentos que se estresa todo el mundo producto de los problemas que hay. Pero ¿cómo resolverlo? Si ese es el problema principal, es donde se establece la problemática en cuanto a cómo vas a abordar ese problema, ¿no? ¿Cómo lo resuelves? Porque tú puedes establecer un conjunto de actividades, pero son esas las actividades que provocan el estrés en los estudiantes, te van a decir, porque los estudiantes van a estar con esas actividades, ya van a dejar de estar estresados. Si pudiéramos decir, los factores que inciden en el estrés son múltiples, inclusive a veces son inconscientes, o sea, se provocan sin que haya una conciencia de un proceso. Entonces es una temática, para mi criterio, muy complicada a nivel de estudiarla en una maestría de educación superior. Yo pienso que lo puede dejar como una situación que está provocando un peligro, pero entonces transformarlo a posiblemente, como yo te decía, a que no hay un dominio de técnicas de estudio, no saben aprender a aprender, y eso es lo que los puede estresar. O sea, tú puedes irte por la vía de que existe una insuficiente preparación en los estudiantes de cómo deben afrontar el aprendizaje de cada una de las asignaturas. No saben hacerlo, o sea, no saben aprender. Y sin duda alguna eso los va a estresar. Que como yo te dije, es una consecuencia. Pero las causas son múltiples. A nivel de educación superior, las causas puede ser puramente académica, pero ¿producto de qué? De que ellos no han aprendido a estudiar. O sea, no, las técnicas de estudio que tienen, ya tienen problemas en la lectura, no son capaces de interpretar, comprender lo que leen, no saben extraer preguntas, ¿verdad?, de las lecturas que realizan. En general, podemos decir, no saben aprender. Entonces han aprendido en forma mecánica. Y como han aprendido en forma mecánica en los niveles anteriores, entonces cuando llegan al nivel superior, donde hay más independencia, ¿ya?, el estudiante ya necesita prepararse para una profesión, entonces ahí es donde se estresa. Yo creo que, bueno, dándole una vuelta para que no vaya a tener una pérdida del módulo, ¿no? Mira, a ver cómo... Claro, tendría que cambiar mi problemática, pues, ¿no? O sea, el problema, ay, sí, sí tengo que, Sí, porque fíjate, claro, como usted dice, darle una vuelta para darle una no vuelta. perder. El problema está en que inclusive después cómo tú afrontas la solución de estrés. Porque tú ponías en algunos de los aspectos que yo leía, los tipos de estrés, o sea, todo el tiempo tú estabas con los tipos de estrés, las consecuencias de estrés, todo eso se estudia, tú no has estudiado eso, no son, no son parte de lo que se da en los módulos de esta maestría. Entonces eso te lo van a observar, porque tú lo que vas a demostrar, ¿verdad?, con el trabajo de tesis es que tú, ¿verdad?, estás lista en lo que es la educación superior. Pero ya cuando tienes una temática que se va, yo por ejemplo, me dan tu tesis, en el supuesto caso que te la dejaran hacer, me dan tu tesis y yo elevo un informe que no procede y hasta ahí termina, y ya como miembro del tribunal, si me dieran una tesis así, que de entrada me ha pasado. Yo simplemente digo que no, considero que no se ajusta a la maestría que está defendiendo el maestrante. Y con eso se termina. Entonces, ¿quién es el perjudicado? El maestrante. Por eso es que yo te digo, cuídate para que no te vaya a pasar. ¿Está Y bien? podría darle sí, ahorita viendo las materias que hemos tenido, los módulos, tal vez podría enfocar a las estrategias de enseñanza, ¿no? Claro, ¿O no? ¿No? claro. Puedes ir hacia cómo el profe trabaja y digamos en las materias que tengan más complicación, que son las que provocan el estrés. Pero ya el estrés no va a ser tu fuerte. El estrés va a ser tu consecuencia. Claro. Pero motivados ¿por qué?
porque la estrategia de enseñanza y de aprendizaje, porque yo iba precisamente a que si un estudiante no sabe aprender, porque ha sido un estudiante muy mecánico, es un estudiante que se ha aprendido las cosas de memoria en el colegio, ¿no? A nivel secundaria. Él lee y lo que él lee se lo tiene que repetir porque él no entiende, no comprende. Él es una persona muy mecánica, no interpreta, no comprende. Entonces se lo tiene que aprender de memoria. Entonces cuando llega a la universidad ya no es como en el colegio, porque en el colegio, en la secundaria, ellos tienen un volumen pequeño, los propósitos no son los mismos. O sea, ya cuando se llega al nivel superior, el estudiante necesita haberse preparado para enfrentarse ya a lo que viene a través de pequeños aspectos, pero es que no le han enseñado a aprender. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan a la universidad donde hay una independencia, ya el profesor no está como el papá, la mamá atendiendo al estudiante, lanza los contenidos en muchas ocasiones, inclusive sin estrategias adecuadas, faltando lo que decía Mario para su carrera, pero que pasa en todas, que no utilizan las tecnologías. Entonces, todo el tiempo están buscando trabajos que son desde el punto de vista mecánico, y tal vez ya empiezan a ser voluminosos y ya los mecánicos, cuando es mucho el volumen de lo que tienen que estudiar, ya no pueden, ya no saben cómo hacer. Entonces eso tiene que provocarle el estrés. ¿Está bien? Claro, sí, ya más claro, doctora. Ahora tengo que trabajar mucho. Sí. Trata de trabajar de manera tal, sí. Por ejemplo, en la parte que nos ocupa en esta semana, porque bueno, la primera semana acomodar todos los aspectos que tiene la parte de diseño lógico. Pero en esta parte ya de la fundamentación teórica es irte a buscar, y hay muchísimos trabajos. Es de la carrera de Ciencia de la Educación. Esa es tu carrera. No, yo estoy estudiando ahorita educación, pero de profesión soy economista, pero Perfecto, yo, pero dentro de la economía también, como economista, porque yo me imagino que eso estrés tú lo identificaste en la carrera de economía, ¿no? sí. Ya. Entonces, dentro de la carrera de economía, tú te diste cuenta que los estudiantes de los primeros semestres tienen mucho estrés. Y ahí es lo que vas precisamente, tú estás, posiblemente te percatas en estos momentos que la metodología de enseñanza que desarrollan los profesores es la que provoca esa situación. Y ya, ¿qué tú puedes hacer para resolverlo? Bueno, pues diseñar una propuesta, ¿ya? Pudiéramos decir, estrategia metodológica, pueden ser actividades, puede ser la unión que lleven inmersa a las tecnologías, ¿ya? Las nuevas tecnologías, de cómo cómo los estudiantes pueden aprender, inclusive aprender a través de las tecnologías, porque hoy el estudiante utiliza mucho la tecnología, siempre está con su celular, pero no tiene un uso académico. ¿Por qué? Porque los profesores no lo han llevado a ellos. Y entonces hay que trabajar en establecer estrategias metodológicas que utilicen la tecnología para los estudiantes de economía. Fíjate que nada que ver el trabajo de Mario, porque el trabajo de Mario va para los estudiantes de actividad física. Habría que ver allá en actividad física qué tipo de actividades metodológicas usando las tecnologías serían las más apropiadas. Ahora te cuento que yo que me preparo para un módulo de la carrera de la Facultad de Sistemas, ellos tienen una maestría que lleva lo que es el desarrollo de todos los procesos en educación superior a través de la era digital. Entonces me han invitado a un módulo. Los estudiantes de este módulo son de Pando, son los profesores de la Universidad de Pando. Tengo que ir a Pando. Se va una sola vez. La maestría es semipresencial porque tiene ese encuentro presencial. Pero bueno, en este caso a mí me toca la parte de cómo evaluar utilizando la era digital
Entonces tengo que preparar todas las herramientas, ¿verdad?, que debe utilizar el profesor para planificar la evaluación desde el punto de vista digital, que se utilizan rúbricas, y desde el punto de vista de cómo evaluar para cada una de las funciones que tiene la evaluación, desde el punto de vista diagnóstico, qué herramientas digitales pueden utilizar. Y eso no es usual, o sea, son cosas que no llevan a cabo los profesores, a pesar de que los países de mayor desarrollo lo están utilizando desde mediados del siglo pasado. Empezó el desarrollo digital. Sin embargo, en países de Latinoamérica, no solamente Bolivia, todavía no lo utilizan, les cuesta. Y el problema, sin duda alguna, es el rechazo que hacen los propios profesores, porque no se han preparado en una era digital y muchos no les agrada nada. Es lo que lleva el trabajo de Mario. Pero en el caso tuyo, Cecilia, lo puedes llevar ahí. Entonces, en tu marco, en tu antecedente de la investigación, investigaciones que se han hecho en lo que es las carreras de economía, en cuanto a las estrategias metodológicas digitales que deben utilizar los docentes, de manera tal que estos se sientan motivados, porque hacia que no se vayan a estresar. ¿Por qué? Porque están utilizando herramientas que les facilitan el aprendizaje. Y ya ellos pueden fácilmente desarrollarse sin que se sientan oprimidos y no sepan qué hacer. ¿Está bien? Y buscar entonces términos más apropiados. Ya estos términos van a estar en función de lo que es, para si decides tomar esta inclinación nueva, las estrategias de enseñanza utilizando la era digital, que es un trabajo muy importante. A mí me dieron una tesis que es de humanidades. Yo he reprobado el trabajo porque es de economía. Precisamente entra estableciendo una situación problemática con respecto a que los alumnos no están preparados en software que permitan el desarrollo del aprendizaje de los procesos. Específicamente estaba en la parte de auditoría, ¿no? En la carrera dentro de la Facultad de Economía, en la parte de auditoría. Pero el problema es que al final no hay nada concreto, se perdió en lo que permite resolver el problema, y así terminó la tesis, y así el tutor le hizo el informe para aprobación, y ese trabajo no, nada que ver. O sea, yo hice mi informe, este trabajo no procede, y ahí terminé. Eso es lo que yo les quiero decir a ustedes. Hay que tratar de ir por un camino donde usted se sienta, ¿verdad?, completamente convencido que va a aprobar, que va a ganar. No se lance si hay posibilidades de que usted vaya a perder, que mejore todo para que le quede bien el trabajo. ¿Está bien, Cecilia? Bueno, Sí, estamos ahí sí, con Julio. doctora. Muy bien. Estamos ahí con Julio. Julio, ¿cómo le va? Julio César. Buenas noches, doctora. Buenas Bien, noches. bien. ¿Cómo va su trabajo? Creo que presentó el práctico 1 de este módulo. Sí, sí, justamente. Vamos a ver qué pasó con ese práctico 1 que usted presentó. Y aquí está su carátula. Ha puesto un título, ese título: uso del modelo de clase invertida para mejorar la práctica docente en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Uso del modelo, no me gusta uso, aunque la idea es que lo usen, ¿no? Pero yo le quitaría este uso y le pondría propuesta de un modelo o implementación, algo elegante, ¿no? Implementación de un modelo, algo así, de un modelo de clase invertida para mejorar la práctica docente en la carrera de Ciencia de la Educación. Y evidentemente, en el objetivo general, implementar, ¿ya?, un modelo. Ahora, lo que es importante, si lo ponemos así, el modelo ya existe y solamente lo vas a implementar, o sea, es de tipo aplicativo. Una palabra cambia, ¿ya?, el sentido de la investigación desde el punto de vista del diseño,
del tipo. O sea, si ponemos implementación de un modelo, ese es un modelo que fue creado por un autor en cualquier parte del mundo y tú vas a tomar el modelo y lo que lo vas a implementar. Evidentemente, este tipo de investigación tiene una inclinación de experimentación o cuasi experimentación, ¿no? Porque es implementarlo y es viendo cómo, ¿verdad?, va efectuando. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué problema es el que tú vas a resolver? Para irnos entonces a analizar bien qué vamos a hacer. Si este modelo tú lo vas a crear, que tú me vas a comentar, o ya hiciste el modelo y tú lo que lo vas a implementar, porque tú le ponías uso, pero yo le cambié, ¿verdad?, para una acción mucho más elegante. Ahora vamos a ver cómo está la identificación de tu problema. Aquí algo que hablaba, no sé si todos lo oyeron, estos son antecedentes del problema, o sea, desde cuándo surge el problema y cómo evoluciona en el tiempo. No es lo mismo que antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación son de investigaciones que se han hecho, ¿verdad?, en función al objeto de estudio, o sea, la temática. ¿Ya? Son antecedentes de investigaciones que se han desarrollado. ¿Está bien? Bueno, aquí empiezas hablando de las TIC, en poco tiempo cómo se han desarrollado, la universidad, el celular. Voy rapidito porque si no el tiempo se nos acaba. Una de las soluciones prácticas que propusieron las universidades en Estados Unidos ante este fenómeno fue el empleo de las clases invertidas, de flipped classroom. Sí. A mí el tema me gusta mucho porque es un tema, César, que es muy novedoso, es actual. ¿Está bien? Ahora, fíjate que revisando nosotros, tú le pusiste que es introducción y antecedente, pero de antecedente no tiene nada, porque todo el tiempo lo que tú has puesto es lo que está ocurriendo actualmente con ese fenómeno de estudio. Entonces, si tú hubieras puesto acá que en el 1985, en tal universidad, ¿ya?, surge la idea de cómo utilizar las clases de manera tal que se invierte el orden y que sean los protagonistas los estudiantes y cómo se provoca el problema. Entonces ahí sí hay antecedentes del problema, aunque también las clases invertidas más bien es la solución que tú le das al problema. Vamos a buscar el problema que tú has puesto. Ya veo que por aquí el antecedente está solito, vamos a verlo después. Aquí tienes planteamiento del problema, identificación del problema. ¿Qué ocurre? Que si estabas viendo lo que yo le explicaba a Mario, aquí tú has puesto un interrogante. El interrogante es la formulación del problema. Ahora, sin embargo, tú sí pusiste la identificación, pero tú lo que le cambias es el orden. Tú le llamas formulación del problema a lo que es la identificación. La identificación del problema es decir, en pocas palabras, lo que tú has puesto aquí. Existe una carencia de espacios en el aula destinado a la práctica, análisis y reflexión de contenidos. Aquí falta dónde está ocurriendo esto, ¿ya? Pero bueno, desde el punto de vista ya uno se entera. Tú estás buscando espacios para que se desarrollen las actividades prácticas, el análisis y la reflexión de contenidos, y yo pudiera decir y de actividades, porque también, ¿no? Esa es la identificación del problema. ¿Cuál es el problema? Esa carencia de espacios que yo te ponía ahí, a qué tú le llamas para tener claridad los espacios, carencia de espacios. Explícame un poquito. Me imagino que va a estar en la fundamentación teórica, en lo que estamos viendo para esta semana, en función a qué se le llama, a qué tú llamas espacios, ¿ya? Espacios dentro de, espacios áulicos, pudiéramos decir. ¿A qué le llamas eso? Sí, Dime, me refería César. más que todo al tiempo que ocupan Más en alto, clase. no escucho. Más Que cerca el me micrófono. refería al tiempo que ocupan en clase. El espacio lo relaciona con el tiempo de clase, la duración de las clases. ¿En qué se ocupan las clases? Eso no sabría O sea, definirlo para bien. entender, solamente tiempo. Esa carencia de espacio es carencia de tiempo. Sí, Yo, yo, básicamente. yo estoy pensando, analizando a dónde tú vas a ir para solucionar el problema.
Vea que las clases invertidas establecen espacios externos, porque el estudiante se tiene que preparar externo en escenarios externos al aula. Él se prepara, o sea, todo lo que son los conocimientos teóricos conceptuales, los estudiantes se van a preparar a través de la dirección del trabajo del profesor, porque debe estar el blog del profesor, donde él se prepara con todo lo que el profesor le va orientando para cada una de las clases semanales, o de manera tal que después el profesor lo cita posiblemente en equipos, teniendo en cuenta que sea muy grande el grupo, y ahí empieza a establecer un nuevo tipo de trabajo, ya el aula convertida en un espacio, si tú le llamas espacio, pero de reflexión, de análisis, donde el profesor le empieza a solicitar a los estudiantes que le expliquen, que desarrollen, que hagan, ¿ya?, los trabajos prácticos producto de la documentación que él ha puesto en su plataforma, en su blog, ¿ya? Que lo veo perfecto. Sí, Lo veo perfecto. Lo único, mejorar un poquito aquí existe, y bueno, cambiarle el orden, porque la identificación del problema realmente es esta que está aquí. Ya, muy bien. ¿Está bien? Lo voy a modificar. Ahora, y también mejorar un poquito y ponerle otras palabritas a esta parte, carencia de espacios. Ponle un apellido, ¿ya? Porque carencia de espacios de aprendizaje autónomo, algo así, ¿no ves? Existencia de una carencia de espacios de aprendizajes autónomos, ¿ya?, en el aula. Lo que pasa es que si hablamos en el aula, lo estamos remitiendo al aula. ¿Y será que solamente en el aula? Porque el problema es que actualmente el profe domina el aula, pero una vez que el estudiante sale, ya él perdió la rima de lo que va a hacer fuera del aula. Y ya, ¿qué pasa? Que lo vas a acomodar porque el profesor necesita preparar su plataforma virtual, entra la tecnología, necesita preparar al estudiante en todos los contenidos que él va a desarrollar. Entonces él tiene que tener su blog establecido para cada clase. Entonces el estudiante va a ir preparándose clase a clase en todo lo que tiene el profesor le guía. Y cuando llega al aula, cambia el proceso. Ya el profe no va a hablar, los que van a hablar son los estudiantes. ¿Está bien, Julio César? Entonces, si colocas, como habíamos visto en el título, ¿ya?, habíamos visto que implementación lo pondría si ya existe modelo. Te pregunto, ¿has estudiado en las búsquedas que has hecho? ¿Existe algún modelo? ¿Cuál es la carrera? Ciencia de la educación. ¿Has visto algún modelo que utilice las clases invertidas que tú lo puedas utilizar? Justamente él estaba viendo el modelo que usó el profesor no te en escucho. Estados Unidos. No, ¿El modelo qué? estaba revisando el modelo que utilizaron en Estados Unidos, que era a base de videos. O sea, no les daban textos, simplemente les daban videos que el profesor grababa de las clases para que ya los estudiantes vayan al aula con esos contenidos. Básicamente ese modelo es el que estoy siguiendo. Pero fíjate que eso sería por parte del profesor, la herramienta que el profesor le da para que fuera del aula él se prepare. Pero debes tener en cuenta también un modelo. El modelo debe incluir cómo va a ser el trabajo una vez que el estudiante llega al aula, lo que le solicita el profesor para poder medir el nivel de reflexión, de análisis, de conocimiento que ha adquirido en ese trabajo fuera del aula. Entonces es posible que ese modelo no esté, digo yo, tal vez no haya, y sea un modelo que tú tienes que diseñar. Si eso es así, entonces hay que cambiar el título, hay que cambiar el objetivo general. Entonces, colocar implementación y diseño. ¿Ya? Claro. De implementación y diseño de un modelo, y sigue todo lo demás, ¿ya? Porque lo vas a tener que diseñar. Porque posiblemente ese que haya te va a servir para guiar. Por eso debes haberlo establecido en el marco teórico. Ese modelo que tú dices de Estados Unidos,
que te va a servir de guía. Es precisamente la parte que es importante del marco referencial, buscar trabajos que se han desarrollado en cualquier parte del mundo y que estén en función al objeto de estudio del trabajo de ustedes. Y que les guía, que va a guiar, pero va a haber que acomodar. Entonces aquí implementación y diseño. Y allá en el objetivo debe ser implementar y diseñar. Porque son dos acciones que tú vas a hacer. Dos cosas que tú vas a hacer. Ahora puede ser que tú digas, no voy, pero como tú tenías uso, yo te puse implementación. Porque esto tiene su, ¿cómo puedo decir? Su correspondiente relación cuando estés haciendo el trabajo ya de investigación. Tú tienes que diseñarlo y tienes que implementarlo. ¿De acuerdo? Entonces, esa implementación te va a llevar a un proceso de utilizar la muestra y dos grupos, implementar el modelo y verificar con los dos grupos, grupo muestra y grupo testigo, cómo el modelo logra el resultado, porque tú tienes que dar una respuesta para la implementación que provocó que se disuelva la situación problemática que tú identificaste. ¿Está bien? Ya estamos, muy bien. Bueno, gracias. Lean, busquen, vas a encontrar sobre eso, me imagino que vas a encontrar bastante trabajo en la web, porque eso está actualmente en lo que más trabajan, sobre todo los países europeos. ¿Está bien? Sí, justamente encontré un trabajo de España, pero no lo he leído a fondo, pero sí lo voy a revisar. Es similar igual. Entonces, Manfredo, Julio César, yo te había puesto aquí, vamos a abrir el informe de la segunda semana de Julio César. Aquí te he puesto, aquí está la segunda revisión del marco teórico, donde te he puesto aquí el antecedente del problema no corresponde lo expuesto con antecedentes de investigación. O sea, lo que has puesto no corresponde, entonces es importante que revises con lo que me estás diciendo ahora. Investigaciones que se han hecho con respecto a los espacios que permiten, ¿ya?, llevar a cabo un aula invertida, ¿ya?, clases invertidas. Y de ahí también aprendizaje invertido. ¿Está bien? Por otro lado, en el listado de términos, aparecen conceptualizaciones de términos, pero no se realizó el listado. Aquí faltó el no. No realizaste el listado. Ese listado estuve explicando, no sé, creo que no había llegado. Haces un listado de todos los términos que hasta ahora tú consideras que son importantes. Tal vez no son muchos, porque esto es un ejemplo que estamos preparando, es creando las condiciones para cuando ya hagamos el real marco teórico allá en la tesis, ¿ya? Aquí ponemos unos cuantos términos y ese listado de términos lo vamos a poner en los anexos. Como yo decía, van a organizar sus anexos. Un primer anexo, lo que ya hemos hecho para identificar el problema, para establecer, ¿verdad?, la temática, hacia dónde va a ir. Marco, lo hicimos en un mapa mental, en un FODA, lo hicimos en un árbol de problemas. Eso forma anexo 1. Anexo 2 puede ser el listado de términos, ¿verdad?, para conceptualizar en el marco conceptual. ¿Está bien? Eso es lo que puse por acá. Y por aquí puse que el marco conceptual no aparece bajo este marco, ¿no? Las conceptualizaciones cuentan con la referencia del autor, pero no está la postura. Eso es algo que también ya he dicho. Importante, si yo tomo lo que dice el autor, lo coloco en mi trabajo y lo voy, como se dice, como yo digo rápidamente, se va lanzando así, como mismo lo puso el autor, eso no sirve, no sirve. Yo tengo que tomar, ¿verdad? Si es de la parte de marco conceptual, estoy conceptualizando el término, pongo como subtítulo el término que voy a conceptualizar. Encontré un autor que lo conceptualizó y lo coloco. Algo que es importante, que me acordé ahora, que es importante que cuando va a empezar el marco teórico, y así cada una de las partes del perfil, y que después se lo recomiendo para su tesis, hagan una ligera introducción. A continuación se desarrollará
¿verdad?, la fundamentación teórica del trabajo que permitirá, ¿verdad?, la guía direccional, la guía del trabajo que se va a realizar, ya que este es un perfil, ¿no es cierto? Y viene a continuación. A continuación se establecerán las conceptualizaciones de los términos seleccionados o identificados. Y ya, aparece entonces el marco conceptual, estableciendo entonces cada uno de los términos con lo que dice el autor, con los datos del autor, ¿ya?, y su postura. Se considera que lo que ha establecido el autor es exactamente lo que coincide con el propósito de la investigación que se desarrollará. Siempre es un ajuste que usted haga. No es colocar solamente lo que dice el autor, porque eso no se lo va a aceptar nadie. ¿Está bien? Entonces, anoten eso bien. Y por otro lado, es importante que cada vez que se encuentren una fuente, por favor, en ese momento vayan a referencias, ¿ya?, y entren a administrar fuente y anoten los datos. ¿Está bien? De manera tal que van a tener ahí todo lo que necesitan para después hacer el índice, para hacer la bibliografía. Ahora empiezan a hacerlo en el perfil y después lo continúan cuando ya estén haciendo su tesis. Esto se lo van a solicitar. Es fundamental. ¿Está bien, Julio César? Sí, está bien, está Muy entendido. bien. Bueno, ya hablamos con Cecilia, ya hablamos con Julio, ya hablamos con Manfredo, ya hablamos con Mario. Estamos enviándole, como hicimos con la primera parte, a su correo la segunda revisión para que usted tenga los aspectos y no vaya a olvidar prepararnos una fundamentación teórica que deberá estar acorde al trabajo que usted va a hacer y que permita la dirección de lo que vamos a desarrollar después ya. Primero lo que tendríamos, porque la próxima semana vamos a estar trabajando con lo que es el diseño metodológico, ¿ya? Y hace falta corregir lo que hemos hecho para que nos quede bien ese diseño metodológico. ¿Está bien? O sea, la próxima semana vamos a ver la primera parte del diseño metodológico, ¿ya? En la semana 3 vamos a revisar los primeros aspectos, ya se lo he puesto en la plataforma, y en la cuarta semana estaríamos viendo la segunda parte del marco metodológico. Utilizaremos la quinta semana para, digamos, el encuentro del miércoles, para revisar alguna pregunta, alguna consulta que ustedes quieran dar. Y recuerden, muy importante, necesito que ustedes se cuiden para que puedan, su perfil estar aprobado. Nos han solicitado ahora que independientemente de la aprobación del módulo, usted ha trabajado, siempre ha presentado sus tareas, ha tomado una calificación, si no mejoró nada y ha ido hacia atrás, entonces su calificación va a ser baja. ¿Está bien? Es posible que va a aprobar el módulo de seminario de trabajo final de grado, pero su perfil lo subimos los informes y decimos no está aprobado. ¿Está bien? Tiene que cuidarse de manera tal que la profesora le pueda dar la aprobación, porque nos han puesto una condición complicada, les cuento. O sea que es importante que el profesor que da el módulo, ¿ya?, revise el trabajo y determine si ese perfil está aprobado, para cuando lo enviemos le tenemos que mandar una carpeta con todos los trabajos finales, todos los perfiles a la unidad de posgrado, y cuando ellos revisen, con su equipo revise, el equipo de evaluadores revise, coincida con la valoración que nosotros hemos hecho. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Porque ya estamos finalizando el tiempo. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, una consulta. Sí, Manfredo. ¿Es Manfredo? No, solamente para confirmar la idea, cuando se refería al listado de término para colocar en el anexo, simplemente es un resumen donde se mencionan los términos que se conceptualizan no es resumen. Justamente en el marco conceptual, ¿no? No. Es colocar, por ejemplo, todos los términos son las palabras que tú vas a definir, ¿ya? Esas palabras, las listas, y las puedes enumerar si tú quieres, son palabras nada más, los términos.
que tú vas a definir. Sí, sí. No tiene que ver con la definición, sí. Es el nombre, el término. El nombre, el término es el que tú vas a listar. Sí, es solamente como se dice, no mencionarlos y colocarlo de forma ordenada. En el anexo. Porque en el marco conceptual, ahí aparecen con sus definiciones, el autor que lo definió, hizo su definición y tu postura, ¿ya? Pero eso está en el cuerpo del trabajo. En los anexos vas a poner el listado. Sería eso nomás mi duda. Gracias, doctora, muy amable. Bien. ¿Alguna otra duda? Estamos terminando ya, deseándole que... Yo sé que es complicado, pero le cuento que todos hemos tenido que preparar nuestros trabajos así. No crea que son ustedes. Hemos tenido para poder aprobar y para salir bien, hemos tenido que dejar la familia, tomar espacios de la madrugada cuando todo el mundo duerme, ¿ya? Esforzarnos muchísimo para poder lograr aprobar maestrías y aprobar doctorado. Es un trabajo complejo, pero tenemos que tener en cuenta de que cuando presentemos nuestros trabajos realmente cumplan con las características de un buen perfil, que es lo que estamos esperando. Así que hasta ahora los 3 trabajos que han subido para la tarea tienen observaciones que se los he colocado en los comentarios dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? O sea que a veces se mantienen los mismos problemas y hoy no vino Cintia. Cintia tiene graves problemas en su mejora porque ha cambiado todo, ha hecho pudiéramos decir, un desorden con respecto al anterior. Quería hablar con ella, pero no ha venido hoy. Bueno, nos estamos viendo virtualmente, ¿no? A través de nuestro grupo WhatsApp o en la forma en que ustedes siempre me contactan para aclarar cualquier duda que tengan. ¿De acuerdo? Entonces, felices sueños. Nos encontramos formalmente el día miércoles con nuestro próximo análisis de mejora. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Cecilia. Buenas noches, profesora. Gracias.